Saludos a todos, que Dios les bendiga en este día, amigos, familia. Espero que se encuentren bien. Vengo con un mensaje hoy en este día de la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir por los pecados del mundo. Y Jesucristo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo a través de Él sea salvo. Muchas personas piensan que todos somos hijos de Dios y creen que con creer en Dios mentalmente están bien con Dios. Pero eso no es verdad, porque no todos somos hijos de Dios. Quisiera que fuera así, que todos los que nacen en este mundo son hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que para ser hijos de Dios tenemos que entregarle nuestra vida a Jesucristo. Tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que vivir para Cristo, obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios, lo que Él nos dice en su palabra. 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cualquier persona que ha nacido de nuevo, cualquier persona que le ha entregado su vida a Jesucristo, esta persona ya no vive como vivía antes. Una vida en pecado, una vida diciendo malas palabras, una vida diciendo mentiras, una vida en la borrachera. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si una persona está en Jesucristo, esta persona es una nueva criatura. Es una persona nueva para vivir su vida de acuerdo como nos manda Dios en su palabra, que dice: apártense del pecado, vivan para la gloria de Dios, vivan en oración, vivan en la palabra de Dios, amen a Dios sobre todas las cosas, amen a su prójimo como a sí mismo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como vivíamos antes, esas cosas pasaron. Las cosas pecaminosas ya quedaron en el pasado. Ya no vivimos como antes, una vida de enojo, una vida de maldición, una vida de amargura, una vida de depresión. Esas cosas quedaron en el pasado. Una vida de orgullo, eso quedó en el pasado. Ahora vivimos para Cristo, vivimos en el amor de Dios, compartiendo el amor y el poder de Jesucristo con todos. Y el 18 dice: y todo esto procede de Dios. Estas cosas no son de nosotros mismos, porque nosotros no podemos ser buenos solos, por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, no podemos ser buenos. Algunas personas dicen: yo soy una buena persona. Pero cuando se le pregunta: ¿algún día has mentido? ¿Algún día has tomado el nombre de Dios en vano? ¿Algún día has cometido algún
Pecados, sí. Entonces no somos buenos. No podemos ser buenos por nuestra propia cuenta. Necesitamos a Dios en nuestra vida, porque solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y es malo sobre todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? Solo Dios nos puede dar una vida nueva. Solo Dios nos puede cambiar. Solo Dios nos puede transformar para vivir una vida santa, una vida que le agrada a Dios. Y ninguno de nosotros somos perfectos. Nadie, no hay ninguno perfecto, solo Dios, solo Jesucristo. Pero a través del arrepentimiento, a través de nacer de nuevo, entregarle nuestra vida a Dios, así podemos vivir una vida nueva y ser una nueva criatura y vivir para Cristo, para la gloria de Dios. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Fue Dios el que trajo la reconciliación cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y nos dio el ministerio de reconciliación. Jesucristo les dijo a sus discípulos: vayan a todas las naciones a predicarles el evangelio, las buenas noticias, que hay esperanza en Jesucristo para cualquiera que cree en Él y se arrepiente y lo obedece. Y dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Primeramente a sus discípulos les dijo: vayan a predicar el evangelio, la Biblia, la palabra de Dios, las buenas nuevas a todo el mundo. El que crea y sea bautizado será salvo. Cualquiera que invoque el nombre de Dios será salvo. A nosotros nos dio la palabra de reconciliación para que vayamos y prediquemos su palabra. Que se arrepientan, que reciban a Jesucristo para que nazcan de nuevo, para que sean una nueva criatura, para que sean una nueva persona, para que vivan una vida en victoria en Jesucristo, que estén unidos con su familia, que estén en paz con todas las personas. Por tanto, somos embajadores de Cristo, mensajeros de Cristo, que vamos llevando las buenas nuevas a todos. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Es como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros, diciéndole a todas las personas: arrepiéntanse, reconcíliense con Dios, estén en paz con Dios y estén en paz con toda la gente. Busquen a Dios, busquen la paz, busquen la santidad, porque sin la santidad nadie verá a Dios. El 21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo, que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo vino a este mundo sin pecado, nunca pecó, pero Dios derramó su ira sobre él para que Cristo pagara por nuestros pecados en la cruz, para que nosotros pudiéramos recibir la reconciliación y estar en paz, estar bien con Dios. Por eso nos ha enviado a predicar su palabra. Y dice en el libro de Romanos capítulo 10, en el verso 9, versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Que si confiesas con tu boca, porque esto es algo que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca, que si confesamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si quieres ser salvo, necesitas arrepentirte y confesar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo.
Arrepiéntanse y confiesan a Jesucristo, reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación, dice la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en este día. Quiero animarlos a que sigan estudiando la palabra de Dios, que sigan en oración, que sigan cantándole alabanzas a Dios, que sigan en paz con todos, con su familia, con sus amigos, que sigan animándose los unos a los otros. Hay que orar por los unos a los otros. Hay algunas personas o muchas personas enfermándose. Estamos orando por ustedes. Seguimos perseverando en Cristo Jesús. Jesucristo va a venir un día por su pueblo. Y un día nos vamos a ir al cielo, a estar allí por toda la eternidad. Pero tenemos que estar bien con Dios. Cuando recibimos a Jesucristo, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida. Eso lo dice la palabra de Dios. Y todo aquel que está inscrito en el libro de la vida será salvo. Va a ir para el cielo con Dios. No porque somos buenas personas, sino que porque reconocemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y por eso nos arrepentimos, creemos en Él, lo recibimos en nuestra vida y vivimos para Cristo, obedeciendo a Dios y a su palabra. Que Dios les bendiga a todos en este día, a ustedes y a toda su familia.